¿Te has preguntado alguna vez qué se siente al gobernar los cielos? El horizonte brilla con una luz dorada, mientras una sombra se extiende por la naturaleza, un águila. La reina indiscutible del firmamento, domina sus dominios. Con garras afiladas como cuchillas y una visión inigualable, este superdepredador reina en la naturaleza. Sé testigo de sus audaces cacerías, batallas aéreas y el espíritu inquebrantable que define su existencia en este cautivador documental de vida silvestre. Vuela con estas majestuosas criaturas y descubre los secretos de su fuerza. Resiliencia y libertad en águilas, los reyes del cielo. Sobre los picos nevados de Alaska y los escarpados acantilados de las Dolomitas, una imponente águila se eleva, cortando el aire con sus alas con una belleza incomparable. En todo el mundo, las águilas simbolizan fuerza, libertad y supervivencia. Entre las águilas aéreas más emblemáticas se encuentran el águila calva de Norteamérica y el águila real de Europa. El águila calva, con su llamativa cabeza blanca y penetrantes ojos dorados, reina como símbolo nacional en Estados Unidos, simbolizando fuerza e independencia. En contraste, el águila real, con su plumaje marrón oscuro y dorado, es la depredadora maestra de las tierras altas europeas, reconocida por su velocidad y destreza en la caza. Juntas, estas dos especies representan la cumbre del poderío aviar. Demostrando la increíble diversidad del reino de las águilas. El río Chilkat, enclavado entre las montañas Takshanuk de Alaska, es un recurso vital durante los crudos inviernos, atrayendo a miles de águilas calvas a sus orillas. Conocido como el Valle del Águila, las propiedades únicas de este río lo convierten en un santuario excepcional para estas majestuosas aves. Convirtiéndolo en el tema perfecto para un documental sobre animales salvajes. A diferencia de la mayoría de los ríos que se congelan durante los inviernos de Alaska, el río Chilkat permanece sin congelar gracias a la actividad geotérmica de las aguas termales subterráneas. Estas aguas proporcionan un flujo constante de agua cálida,
creando las condiciones ideales para la proliferación del salmón durante todo el año. Esta abundante población de salmón sustenta a las águilas calvas, ofreciendo una fuente crucial de alimento durante los meses más crudos. Un fenómeno que a menudo se captura en impresionantes documentales sobre animales salvajes. Las águilas calvas dominan este ecosistema con su imponente tamaño, una envergadura de hasta 2 metros y un peso que oscila entre 3 y 6 kilos. Su distintiva cabeza blanca y sus penetrantes ojos las convierten en símbolos icónicos de la naturaleza. Aquí, las águilas no solo se alimentan, sino que también participan en vibrantes interacciones sociales, como exhibiciones vocales y maniobras aéreas, que refuerzan sus jerarquías. Este cautivador comportamiento convierte al Chilkat en un personaje popular en cualquier documental sobre animales salvajes centrado en majestuosas especies de aves. El calor geotérmico del río sustenta un ecosistema diverso que va más allá de las águilas. Osos, nutrias y otras especies dependen de las aguas del Chilkat, lo que ilustra la interconexión de la naturaleza. La resiliencia del río subraya la adaptabilidad de la naturaleza, garantizando la supervivencia ante condiciones adversas. Un hilo narrativo esencial para un documental sobre animales salvajes que explora la fauna de Alaska. Para las águilas calvas, el río Chilkat es más que un hábitat, es su reino invernal. Con el impresionante telón de fondo de las montañas Takshanuk, su imponente presencia simboliza el intrincado equilibrio de la naturaleza. La calidez y la abundancia perdurables del río reflejan la resiliencia y la belleza de la naturaleza. Un faro de supervivencia en la agreste naturaleza de Alaska. En medio de la majestuosa vista del agua, un águila calva se lanza en picado a velocidades de hasta 160 mph. Con sus afiladas garras extendidas, y atrapa a un salmón que nada río arriba. En verano, el salmón se convierte en su principal fuente de alimento. Sin embargo, el águila no está sola en el campo de batalla del río. A menudo compite directamente con otros depredadores, como los osos pardos, lo que genera impresionantes enfrentamientos en su hábitat natural. Cuando llega el invierno y el salmón comienza a morir en grandes cantidades tras la temporada de cría, el águila calva cambia rápidamente a una dieta de peces en descomposición.
Estos salmones en descomposición no solo le proporcionan alimento, sino que también desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la cadena alimentaria. El águila digiere los nutrientes de los cadáveres de los peces y algunos se devuelven al medio ambiente a través de las heces, lo que ayuda a enriquecer el suelo y, por lo tanto, promueve el crecimiento de pasto y hierba a lo largo de la ribera. Además de ser un excelente depredador, el águila calva también es conocida como un limpiador natural. Al alimentarse de peces inertes y mantener el equilibrio ecológico, ayuda a reducir el riesgo de propagación de enfermedades de animales inertes y contribuye a la regeneración de los hábitats. Gracias a esta doble función, estas majestuosas aves no solo son símbolos de libertad, sino también factores indispensables en la conservación de los ecosistemas ribereños. De noviembre a enero, el Chilcat se convierte en la mayor concentración mundial de estas aves, con más de 3.000 ejemplares reunidos para cazar salmón y socializar. Concentrados en la reserva del águila calva de Chilcat, de 48.000 hectáreas. Dentro de estos grandes grupos, las jerarquías sociales son evidentes. Gracias a su mayor tamaño y a su mayor experiencia de caza, los adultos suelen ocupar los mejores lugares en el hielo o las riberas, donde pueden acceder fácilmente al alimento. En contraste, los jóvenes de color marrón opaco deben esperar pacientemente las oportunidades que ofrecen los restos de comida o los momentos de desatención del águila adulta. Estas interacciones no solo mantienen el orden en la comunidad, sino que también brindan oportunidades para que las crías aprendan y desarrollen habilidades. Ver águilas congregadas en grandes grupos en Chilcat no solo es un testimonio de su complejo comportamiento social, sino también un reflejo de la vitalidad y el poder de la naturaleza durante el crudo invierno. Una escena perfecta para cualquier documental sobre animales salvajes que muestre la dinámica de las comunidades de águilas. En el majestuoso escenario de los Dolomitas, el águila real planea alto en el cielo con sus alas extendidas. Esta es la tierra ideal para este majestuoso depredador, donde escarpados acantilados y exuberantes valles ofrecen un hábitat rico y diverso. Animales como perritos de las praderas, liebres e íbices vagan por las praderas y laderas,
proporcionando alimento en abundancia y sustentando a una de las aves rapaces más poderosas del mundo. Este es un testimonio de la imponente belleza y complejidad de la naturaleza. Lo que lo convierte en un material perfecto para cualquier documental sobre animales salvajes que explore la vida de los superdepredadores. El águila real es experta en usar su entorno natural para cazar, a menudo planea a gran altura, con una visión 8 veces más aguda que la de los humanos, capaz de observar el más mínimo movimiento de su presa a hasta 3 kilómetros de distancia. Cuando se presenta la oportunidad, el águila se lanza en picado a velocidades aterradoras de hasta 240 kilómetros por hora, utilizando su peso corporal y la fuerza de sus garras para abatir a su presa. Estos ataques suelen ocurrir de forma inesperada, con absoluta precisión, dejando a la presa prácticamente sin posibilidad de defenderse. Pero el águila real no solo se basa en la velocidad, sino que también sabe aprovechar las tácticas. Elige terrenos difíciles, como acantilados, para emboscar, poniendo a sus presas en desventaja. E incluso utiliza la fuerza del impacto para derribarlas ladera abajo, aumentando así las probabilidades de éxito. Esta táctica no solo demuestra fuerza, sino también la inteligencia superior de esta ave rapaz. En los Dolomitas, el águila real no solo es un símbolo de la naturaleza, sino que también desempeña un papel fundamental en el ecosistema. Al controlar el número de presas, mantiene el equilibrio en la cadena alimentaria, a la vez que afirma su posición invencible en las majestuosas montañas. Con cada despliegue de alas a gran altitud, el águila real no solo es un cazador, sino también la personificación de la fuerza, la agilidad y la belleza de la naturaleza salvaje. A medida que el invierno da paso a la primavera, la temporada de cría del águila real comienza en marzo, un período crítico en su ciclo vital. Los perritos de las praderas emergen de sus madrigueras, convirtiéndose en una fuente clave de alimento para las águilas mientras se preparan para anidar. Las águilas construyen sus nidos en acantilados escarpados o árboles altos, utilizando ramas y hierba seca como estructura. Durante la cría, la hembra incuba los huevos, generalmente 2, mientras el macho caza y les trae alimento.
Esta colaboración asegura la supervivencia de los huevos y el éxito de la temporada de cría. Después de unos 45 días, los huevos eclosionan y los aguiluchos enfrentan un comienzo difícil. Totalmente dependientes de sus padres para su alimentación y protección. Ambos padres cazan perritos de las praderas y liebres, que traen de vuelta al nido, donde los aguiluchos jóvenes compiten ferozmente por el alimento. Alrededor de las 10 semanas de edad, las crías comienzan a aprender a volar. Este es un momento crucial en el que deben superar sus miedos instintivos y dar sus primeros pasos. Las lecciones de vuelo y caza las independizan gradualmente, pero no todas sobreviven. Solo las más fuertes y ágiles superan los desafíos y alcanzan el cielo, consolidando su posición en la naturaleza. El ciclo reproductivo del águila real con sus dificultades y desafíos. Es un testimonio de la fuerza y resiliencia de esta ave legendaria. En las escarpadas montañas, donde la vida se desarrolla en condiciones extremas. El águila real se encuentra en la cima de la cadena alimentaria como el depredador por excelencia. Sin embargo, incluso los depredadores más poderosos no son inmunes a la feroz competencia por la supervivencia. Una lucha que a menudo se destaca en los documentales sobre animales salvajes que exploran la cruda dinámica de la naturaleza. Tras un ataque exitoso, el águila real a menudo corre el riesgo de perder su presa ante otras especies. Los zorros, con su astucia y velocidad, suelen aparecer para robar comida mientras el águila aún no la ha devuelto al nido. Peor aún, las hienas, aunque raras en las altas montañas, no dudan en usar la fuerza de sus manadas para intimidar y robar el fruto de su trabajo. Estos encuentros no solo muestran la ferocidad del entorno natural, sino que también reflejan el importante papel del águila real en el mantenimiento del equilibrio ecológico. En la naturaleza, incluso los más fuertes deben luchar constantemente para mantener su posición. En la naturaleza, donde cada día es una batalla por la supervivencia, las águilas demuestran una increíble adaptabilidad para afirmar su posición en la cima de la cadena alimentaria. Gracias a su flexibilidad en los hábitos alimenticios. Tanto las águilas calvas como las reales
demuestran superioridad en el uso de los recursos naturales para sobrevivir. Las águilas calvas, a menudo conocidas como poderosos depredadores, pueden cambiar de estrategia cuando llegan los duros inviernos. Cuando los salmones mueren en masa tras la temporada de desove, adoptan rápidamente una dieta carroñera, minimizando así el gasto de energía en la caza. Las investigaciones demuestran que el 40% de la dieta invernal de las águilas calvas proviene de los cadáveres de salmón. Este comportamiento no solo les ayuda a sobrevivir, sino que también desempeña un papel importante en el ecosistema, contribuyendo a la descomposición de los cadáveres de los animales y aportando nutrientes al suelo. Mientras tanto, las águilas reales, conocidas por su habilidad para la caza directa, aprovechan su hábitat de gran altitud. Aprovechan la altura de las cumbres y su visión, 8 veces más aguda que la de los humanos. Para emboscar presas como crías de antílope o liebres. Combinan su peso y fuerza para abatir rápidamente a sus presas. La capacidad de supervivencia del águila es incluso superior a la de especies como los cuervos o los buitres. Si bien los cuervos son conocidos por su inteligencia y los buitres por ser los limpiadores de la naturaleza, ambos suelen depender de los cadáveres en lugar de cazar directamente. Las águilas, por otro lado, son cazadoras de alto nivel y pueden recurrir con flexibilidad a la carroña cuando es necesario. Además, con una envergadura de hasta 2 metros y la capacidad de adaptarse a diversos entornos. Desde altas montañas hasta riberas, las águilas son muy superiores en movilidad y eficiencia de supervivencia. Esta capacidad de cambiar de manera flexible no solo ayuda a las águilas a mantener su posición, sino que también demuestra su perseverancia y creatividad en las estrategias de vida. Un aspecto fascinante que a menudo se destaca en los documentales sobre animales salvajes. En la naturaleza, la vida de un águila joven está llena de dificultades, especialmente durante sus primeros meses de vida. La tasa de mortalidad de las águilas jóvenes es muy alta. Y aproximadamente el 50% no sobrevive al primer invierno. Las principales razones son la feroz competencia con los adultos por el alimento, así como la falta de experiencia en caza y autoprotección.
Para superar estos desafíos, las águilas jóvenes dependen en gran medida de las enseñanzas de sus padres. Durante las primeras semanas, se alimentan con alimentos que traen a casa, generalmente pescado o pequeños animales. Mediante la observación, aprenden gradualmente a usar sus fuertes garras y su amplia envergadura para cazar. Las primeras lecciones, como descender en picado para atrapar presas o detectar alimento a distancia, son fundamentales en la preparación para la independencia. Sin embargo, la crudeza de la naturaleza exige que las águilas jóvenes no solo aprendan con rapidez, sino también sean resilientes para superar los desafíos. Solo los ejemplares más fuertes e inteligentes logran sobrevivir. Contribuyendo así al mantenimiento del equilibrio de la especie en el duro entorno salvaje. Cuando hablamos de águilas, no solo hablamos del ave más grande del cielo, sino también del símbolo viviente de fuerza, velocidad y dominio en el mundo animal. Un tema fascinante que a menudo se explora en cualquier documental sobre animales salvajes. Con las aterradoras garras del águila. Estas no son garras comunes, sino armas biológicas con una fuerza de agarre de hasta 400 psi. 10 veces más fuerte que las manos humanas. Estas afiladas garras curvas no solo sirven para atrapar presas, sino también para fijarlas en el objetivo, neutralizando instantáneamente su capacidad de resistencia. Cuando el águila atrapa a su presa, sus garras son como pinzas de acero, impidiendo que ninguna criatura escape. Los ojos del águila son una maravilla de la naturaleza, con una visión de hasta 3 kilómetros de distancia. Estos ojos son 8 veces más agudos que los humanos. Además, pueden identificar a las presas más pequeñas que se mueven en el suelo a miles de metros de altura. Esto le otorga al águila una ventaja táctica, ya que selecciona objetivos a distancia y planea un ataque incluso antes de que su presa los detecte. Sus ojos brillantes no solo son herramientas de caza, sino también un símbolo de inteligencia y perspicacia en la naturaleza. Pero quizás la característica más asombrosa sea su velocidad. Al lanzarse en picado desde las alturas, alcanzan velocidades de hasta 320 km/h.
lo que las convierte en un cohete viviente. No se trata solo de velocidad, sino de la potencia combinada de un cuerpo diseñado para atravesar cualquier barrera. Sus poderosas alas les ayudan a mantener el equilibrio y controlar el vuelo. Mientras que su pico afilado y curvo es la herramienta definitiva para abatir rápidamente a sus presas. Todas estas características se combinan para convertir al águila en un depredador prácticamente invencible en la naturaleza. Una vez que un águila identifica un objetivo, vuela en círculos, manteniendo una distancia segura para observar. Tras analizar la situación, se lanza en picado a una velocidad aterradora, creando un impacto poderoso que impide que la presa se defienda. El ataque del águila se basa no solo en la fuerza, sino también en una precisión absoluta. Lo que garantiza la eficacia de cada golpe. Impresionantes imágenes de documentales sobre animales salvajes resaltan la destreza del águila como depredador superior. Desde atrapar conejos en los pastizales hasta atrapar cabras montesas más grandes que ella, el águila muestra una paciencia, concentración y control inigualables. Incluso contra depredadores como lobos o hienas, su velocidad y táctica le garantizan superioridad. A diferencia de los leones y leopardos, limitados al suelo, las águilas dominan las tres dimensiones, conquistando el aire, los árboles y la tierra con facilidad. Mientras que los leones y leopardos dependen del sigilo o la velocidad. Un solo salto en picado de un águila basta para dominar a su presa. Esta adaptabilidad y libertad convierten al águila en un símbolo de poder y dominio, cautivando a los espectadores en todos los documentales sobre animales salvajes. Al mirar al cielo y ver un águila sobrevolando, estás presenciando a uno de los depredadores más perfectos que la naturaleza haya creado jamás. La combinación de potencia, velocidad y exquisita estrategia convierte cada salto en picado no solo en un acto de caza, sino en una exhibición suprema de majestuosidad animal. Una escena que suele celebrarse en cualquier documental cautivador sobre animales salvajes. En el frío cielo de las montañas nevadas, donde fuertes vientos soplan sobre los escarpados acantilados, se desarrolla una escena espectacular. Dos águilas se lanzan una contra la otra en una lucha a muerte. Las batallas territoriales no son solo acciones instintivas.
sino también una demostración de la fuerza y las habilidades superiores de esta ave rapaz. En cada enfrentamiento, el águila no solo lucha por sobrevivir, sino también por afirmar su posición como dueña del cielo. Un momento que sin duda merece un lugar en cualquier documental sobre animales salvajes. Para las águilas, el territorio no es solo un lugar donde vivir, sino también un factor importante de supervivencia. Un territorio ideal debe proporcionar suficiente alimento, espacio para anidar y seguridad para la siguiente generación. Al percibir una amenaza, las águilas despliegan tácticas defensivas. Las batallas no solo buscan proteger el territorio, sino también competir por parejas, manteniendo así una genética fuerte en la población. Los conflictos también surgen de la competencia por las zonas de caza, en lugares donde los recursos alimenticios son escasos. Proteger el propio cielo es vital. Las águilas no muestran piedad ante los intrusos en su territorio. La visión de dos águilas lanzándose en picado en el aire es a la vez poderosa y tensa. Se elevan para obtener ventaja. Luego descienden a una velocidad vertiginosa, usando la potencia de sus aleteos para crear un ataque abrumador. Este es el comienzo de feroces batallas, donde los instintos de supervivencia y la territorialidad se ponen a prueba al máximo. Las águilas son famosas por su singular táctica de garras entrelazadas. Al lanzarse una contra la otra, usan sus afiladas garras para inmovilizar a sus oponentes. Cuando sus garras se entrelazan, ambas comienzan a rodar y caer libremente. Esta es la etapa más peligrosa, cuando ambas intentan usar sus grandes alas para mantener el equilibrio y hacer que sus oponentes pierdan el control. Las alas no solo proporcionan estabilidad, sino que también absorben fuertes impactos, actuando como escudos naturales. La táctica del águila se basa no solo en la fuerza, sino también en la paciencia. Pasan horas observando, esperando a que sus oponentes revelen sus debilidades para poder atacar con contundencia. Los picotazos precisos en la cabeza o el cuello suelen ser el factor decisivo para ganar o perder batallas. La batalla comienza cuando el invasor se abalanza sobre el nido.
El águila macho abandona rápidamente el nido y vuela hacia arriba para enfrentarse a la batalla. Las dos águilas dan vueltas en el aire, batiendo sus alas en el viento silbante. Zancada brusca y zarpazos las lanzan a ambas en caída libre entre los árboles, creando una escena a la vez aterradora y hermosa. Finalmente, gracias a su fuerza y determinación, el águila que protege el nido derrota al invasor. Obligándolo a retirarse. Los polluelos en el nido están a salvo. Y la perseverancia del padre es un claro testimonio del poder del instinto parental. Serkowin. Las batallas territoriales entre las águilas no solo son una lucha por la supervivencia, sino también un símbolo de fuerza y dominio en la naturaleza. Cada batalla no solo es un momento feroz, sino también un testimonio de la maravilla y la crueldad del mundo salvaje. En el vasto cielo, donde los vientos azotan las cimas de las montañas, el águila continúa afirmando su posición invencible. Estos dramáticos encuentros suelen ser el punto culminante de un documental sobre animales. Capturando la fuerza bruta y la majestuosidad de estas icónicas aves rapaces en su dominio indómito. En el cielo, el águila no solo es un depredador supremo, sino también una guerrera feroz, lista para afrontar cualquier desafío. Desde cazar presas débiles en tierra hasta enfrentarse a otros depredadores para proteger su presa. El águila siempre muestra paciencia, precisión y una fuerza superior en cada acción. Un conejo pasta en la pradera, sin percatarse de que un depredador lo observa silenciosamente desde arriba. El águila, con su aguda vista, capaz de ver a su presa desde lejos, ha dado en el blanco con precisión. Con su envergadura de hasta 2-3 metros, vuela en círculos por el cielo sin hacer ruido, esperando pacientemente el momento perfecto. Cuando llega la oportunidad, se enrosca y se lanza en picado como una flecha a velocidades de hasta 320 km/h. La colisión no es solo un ataque, sino también un avance. Suficiente para abatir presas pequeñas como conejos o ardillas. Las águilas también son famosas por sus audaces cacerías de cabras montesas. El águila real, una de las más poderosas, puede atrapar cabras montesas de hasta 30 kilos, el doble de su propio peso. En un documental,
Cuando una cabra se encuentra en un precario acantilado, el águila se abalanza sobre ella. Usando sus garras con una fuerza de agarre de aproximadamente 2,7 kN para sujetarla y arrastrarla por el acantilado. Cada movimiento está calculado con precisión para asegurar que la presa no tenga escapatoria. En la naturaleza, rara vez hay paz prolongada. Las águilas, a pesar de ser las dueñas del cielo, a veces tienen que enfrentarse a otros depredadores para proteger su territorio o alimento. Uno de los enfrentamientos más comunes es con los lobos. Cuando un águila avista un festín de carne de una cacería de lobos, no duda en abalanzarse. Aprovechando su velocidad y el factor sorpresa para reclamar su parte. Diversos estudios han señalado que las águilas suelen atacar pequeñas manadas de lobos, donde solo hay uno o dos lobos adultos, para minimizar el riesgo de sufrir daño. Con sus grandes alas y sus excepcionales habilidades de combate, las águilas pueden obligar a los lobos a retirarse o a abandonar parte de su alimento. Otro enfrentamiento dramático es el que se da entre águilas y serpientes venenosas. En la naturaleza, las águilas suelen cazar serpientes como las de cascabel o las cobras, cuyo veneno puede ser mortal para muchos otros animales. Un águila real se encontró cara a cara con una cobra de 2 metros. Al darse cuenta del peligro del veneno letal, mantuvo la distancia, usando sus alas para distraer a la serpiente. Tras unos minutos de observación y creando una oportunidad, el águila se abalanzó sobre ella, usando sus garras para sujetar la cabeza de la serpiente, impidiéndole contraatacar. Con una poderosa fuerza de picoteo de hasta 190 kN, el águila despacha fácilmente a la serpiente con solo unos pocos picotazos precisos. Las águilas encarnan la belleza pura y la resiliencia de la naturaleza. Con una tasa de éxito de caza del 20 al 30%. Las águilas reales se basan en una velocidad, fuerza e inteligencia inigualables para superar a muchos depredadores. Ya sea cazando o defendiéndose. Estas aves demuestran una determinación y dominio absolutos en el cielo. Un espectáculo que queda vívidamente plasmado en cualquier documental sobre animales salvajes. En el vasto y duro cielo, las batallas entre águilas no solo son una exhibición de fuerza, sino también
Un momento espectacular que demuestra el feroz instinto de supervivencia de estas aves rapaces. Estas batallas aéreas no solo se disputan por territorio, sino que a veces también son una prueba de fuerza para el derecho al apareamiento. Investigadores de BirdLife International señalan que las águilas suelen usar estas peleas para afirmar su fuerza y eliminar a oponentes más débiles. Las estadísticas muestran que alrededor del 70% de las batallas aéreas terminan cuando uno de los dos se ve obligado a retirarse antes de resultar gravemente herido. Las batallas terrestres de las águilas no son menos feroces. Imaginen a una águila madre defendiendo su nido, donde sus polluelos esperan crecer. Un águila intrusa intenta apoderarse del nido o de una presa en esa zona. En un documental filmado en las montañas rocosas, un águila calva aterrizó cerca del nido de un águila real para investigar. Inmediatamente, el águila real descendió en picado desde una rama alta, usando sus garras para atacar al invasor, mostrando la perfecta coordinación entre sus poderosas alas y su agilidad, obligándolo a retirarse. Las águilas defienden territorios que abarcan de 3 a 8 kilómetros, ganando el 60% de las peleas terrestres. Según la Universidad de Cornell, alrededor del 70% de los enfrentamientos terminan en rendición, mientras que el 30% causan lesiones graves. A menudo entre rivales de igual a igual, las águilas mayores y experimentadas dominan gracias a su tamaño y habilidad, asegurando que las más fuertes prosperen un espectáculo que los cineastas de vida silvestre describen como emocionante y vital para el ecosistema. Bajo el dorado atardecer, un águila extiende sus alas, planeando alto, simbolizando libertad y fuerza. En un acantilado lejano, un nido alberga a polluelos que esperan el regreso de sus padres con alimento. Una imagen que refleja el papel vital de las águilas en el ecosistema. Como depredadores de ápice, las águilas mantienen el equilibrio en la cadena alimentaria, controlando las poblaciones de roedores y pequeños animales.
Una pareja de águilas calvas puede consumir más de 400 roedores al año, protegiendo los cultivos y estabilizando su hábitat. Sin embargo, las águilas enfrentan graves amenazas. Cada año, una deforestación equivalente a 25 millones de campos de fútbol destruye sus sitios de anidación, mientras que la caza ilegal y los pesticidas, como el DDT, continúan poniéndolas en peligro. Si bien los esfuerzos de conservación en lugares como Estados Unidos han propiciado la recuperación, muchas regiones aún descuidan la protección de las águilas. Para proteger a las águilas, son esenciales medidas urgentes como la reforestación, la protección de los sitios de anidación y la educación pública. Apoyar a grupos conservacionistas y programas de educación sobre la vida silvestre puede marcar la diferencia. Ver un águila en vuelo nos recuerda la belleza de la naturaleza y nuestra responsabilidad de preservarla para las generaciones futuras. Mientras el sol del atardecer bañaba de oro las cumbres de los Dolomitas, las águilas reales surcaban el cielo brillante. Mientras que en Alaska, las águilas calvas planeaban sobre los glaciares helados, con las alas extendidas como si abrazaran el mundo. Las águilas no solo simbolizan fuerza y libertad, sino que también nos recuerdan la grandeza y la fragilidad de la naturaleza. Ante los desafíos del cambio climático, la pérdida de hábitat y el impacto humano, tenemos la responsabilidad de proteger los hábitats naturales, no solo para las águilas, sino también para el equilibrio del ecosistema. Preservar el hábitat de las águilas es también preservar el símbolo de libertad y fuerza para las generaciones futuras. Si también te inspira la belleza y la resiliencia de las águilas, difunde este mensaje. No olvides darle a me gusta y activar la campanita de notificaciones para seguir acompañándonos en nuestro viaje hacia la naturaleza. Con cada pequeña acción, contribuimos a proteger las maravillas de la naturaleza para que las águilas puedan surcar el cielo azul para siempre.